Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal Trending Stocks, donde revisamos las acciones más ganadoras de la jornada diaria de la Bolsa de Valores de Nueva York. El día de hoy, 7 de febrero 2023, tenemos una lista de 9 acciones ganadoras, de las cuales 3 de ellas ya las teníamos en nuestra lista de días anteriores en nuestro radar. Han tenido un crecimiento relativamente bueno, 25%, 22%, 21%. El día de hoy hubo la acción que tuvo mayor crecimiento, fue de 185%. La acción de código SQL le siguen 133%, de ahí 71%. Solo revisamos en este canal las acciones que tienen mayor crecimiento, ya que estas acciones son las que pueden presentar oportunidades tanto de subida como de bajada, que es lo que queremos aprovechar. Entonces comenzamos revisando las acciones de nuestra lista. La primera de nuestra lista de código SQL, que vamos a ver. Este es el gráfico de SQL. Vemos que ha pasado de valer 53 centavos la acción hasta llegar en su punto más alto el día de hoy, casi $2, pasando los $2.25, prácticamente sobre los $2 con 40 centavos, $2.39. Pero no duró mucho su crecimiento, ya que de ahí en adelante la acción ha presentado prácticamente un declive a lo largo de todo el día, llegando a caer desde los $2 con 39 centavos a valer $1 con 48 centavos. Es decir, no ha sostenido la ganancia que se habrá producido probablemente dentro del rango horario que se llama pre-market, que es el rango horario previo a la apertura de la bolsa de valores, generalmente desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Entonces, ese horario fue donde se produjo todo este crecimiento de $2.25. No revisamos ese horario, ya que pueden generarse muchos errores o no se define la tendencia solo hasta que abra el mercado, es decir, 9:30 de la mañana. La oportunidad que podemos ver en esta acción es, nos damos cuenta que rápidamente se traduce en el breakdown, ya que esta acción ha pasado de tener una subida, como hemos indicado, a producirse la ruptura del breakdown sobre este punto de acá, la zona del dólar con 68, un poco más abajo para ser un poco más conservadores, $1 con 65 centavos fue la zona de la caída, y de ahí en adelante, como podemos ver, la acción no pudo sobrepasar la zona del dólar con 65 centavos, ya que se rompió el soporte, y ese soporte se vuelve en zona de resistencia. Podemos ver que la acción trató de romper en una primera instancia esa zona en un inicio prácticamente para las 10:28 de la mañana, no pudo romper. Después, para las 11 de la mañana no se produjo la ruptura. Ya para las 11:53 de la mañana recién se produce la ruptura y la oportunidad de participar por una caída desde el dólar con 65 hasta el dólar con 43 centavos, es decir, 22 centavos de ganancia por acción en el rango de 37 minutos que duró la caída más fuerte, como podemos ver. En todo caso, esta acción presentó esa ganancia, 20 centavos por acción. Fue la oportunidad, y si es que no se pudo atrapar este breakdown, la zona del breakdown, la acción volvió a rebotar inversamente, como podemos ver. Volvió a subir a esta zona con la intención de, digamos, tratar de testear esa zona para volver a subir, pero rápidamente cayó inversamente, que es la zona más segura de participar, y la caída fue desde el dólar con 65 centavos efectivamente hasta su punto más bajo, dólar con 49 centavos, dólar con 50 centavos, por una ganancia de 15 centavos por acción por segunda oportunidad. En todo caso, esta acción está con más posibilidades de caer que de seguir subiendo. El punto técnico a tener en cuenta es el dólar con 43 centavos, que lo devuelva a la zona desde donde comenzó el día de hoy, en la zona de los 53 centavos. En todo caso, viendo
el comportamiento mensual de esta acción, podemos ver que ha tenido un hueco ascendente, es decir, un gap para arriba, incluso testeando zonas por sobre zonas a las cuales estuvo en diciembre del año 2021. Podemos ver que ha estado esta acción en una caída generalizada desde diciembre, desde el año 2021, que fue desde los $3.70 hasta valer el día de ayer 50 centavos. El día de hoy ha tenido una recuperación, sí, se podría decir que ha tenido una recuperación, pero por el comportamiento que se ve del día de hoy, esta acción tiene más posibilidades de caer a de seguir subiendo, a no ser que nos demuestre lo contrario. En todo caso, esta acción ha subido sobre puntos técnicos del año 2022, considerando este de acá, $1.63, $1.70, llegó a valer más de ese punto, no pudo rebotar sobre esta zona. La acción prácticamente estuvo de caída, pero veremos en todo caso qué pasa el día de mañana, considerando este punto técnico de caída, la zona del $1.43, en todo caso la zona del $1.40 por una posible caída, o la zona del $1.65 por una posible subida, incluso no solo mañana sino los próximos días. Pero por el momento la acción tiene más posibilidades de seguir cayendo, entonces la oportunidad está en buscar o atrapar un breakdown. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo LIXT. Y lo que podemos ver de esta acción, que prácticamente ha estado sin actividad desde el inicio de la jornada hasta prácticamente las 12:17 del día, que fue donde recién comenzó su actividad, llegando a puntos máximos de $2.50, zona que no pudo superar durante todo el día. Intentó por primera vez, no pudo lograr o romper esta zona de los $2.50. Intentó por segunda vez, no pudo romper. En todo caso, se está volviendo un punto técnico seguramente de meses anteriores. Vamos a revisar en un momento, pero también hay un rebote importante sobre esta zona, el $1.73, es decir, esta acción está cruzando ese rango, o está rondando ese rango, considerando que también este es un punto técnico que puede tener implicación en alguna caída produciéndose los próximos días, o este punto técnico de alguna subida. Revisando lo que ocurre con respecto al gráfico de los 6 meses, podemos decir que esta acción está en este momento en un breakout, ya que acaba de romper esta zona de resistencia, considerando el mes de mayo del año 2022. Acaba de romper esta zona, pero rápidamente encuentra resistencia en el mes de abril del 2022, específicamente con este movimiento que tuvo la acción acá, que subió repentinamente, como podemos ver, desde la zona del $1.18 aproximadamente hasta el $1.84, incluso llegando a topes máximos de $4.96 para después caer. Pero esta actividad de acá nos da a indicar que hay cierta resistencia que efectivamente ha encontrado el día de hoy. Como podemos ver, ha encontrado resistencia no solamente por esta actividad del mes de abril del año 2022, sino también por actividad de los meses de enero y febrero del año 2022, donde encontró resistencia esta acción el día de hoy, y no pudo superar este punto de $1.90, como podemos ver. Lo superó, sí, pero rápidamente bajó. En todo caso, pero sí podemos considerar que la acción está en un breakout, considerando la actividad de mayo del 2022, ya que superó esta zona y está en territorio positivo, considerando, pero rápidamente podemos decir que tiene resistencia sobre esta zona de los $2, que en este momento se encuentra por debajo de los $2, como podemos ver. Está en el $1.89, ha estado cruzando este punto de acá. En todo caso, la oportunidad que se produjo sobre esta acción fue muy peligrosa, ya que considerando la subida que tuvo antes de graficar la línea para verificar
Más precisamente, antes de la subida que tuvo, que rompió estos $2, la acción ya estaba en zona de breakout. Incluso acá hay un rebote sobre los $2, como podemos ver. Vamos a graficarla. La zona de los $2, $1.99 y $2. Justo sobre ese punto se produce el breakout, considerando la acción que hemos visto de meses anteriores. Duró un rango de 13 a 15, 13 minutos, donde nuevamente rebotó desde los $2 hasta los $2.24. Si extendemos esta línea, vemos perfectamente que se convierte en un punto técnico y nosotros participamos en los puntos técnicos, que son estas subidas, estos rebotes. Finalmente la acción peligrosamente rompió, es decir, no se sostuvo el breakout, se sostuvo por un tiempo limitado. Es más, se forma una formación que se llama el triángulo bajista. Como pueden ver, en el vértice del triángulo la acción empieza a decaer y a tener una caída, pero digamos milagrosamente la acción se vuelve a recuperar. Entonces las áreas de participar es en esta zona del breakout. Si es que no se pudo participar, tuvimos el rebote, el primer rebote para participar por una subida desde los $2 hasta los $2.24, incluso $2.25. Un segundo rebote hasta los $2.20, y de ahí la caída, como pueden ver, es decir, el breakdown. Si es que no se pudo atrapar el breakdown de esta zona, que es muy inseguro, tuvimos el rebote inverso sobre este punto, sobre esta zona de acá, que efectivamente cayó desde los $2 hasta el área del $1.80, es decir, una ganancia de 20 centavos. Y después la acción volvió a subir ya peligrosamente, no definiéndose una tendencia. En todo caso, la acción está en este momento por debajo del punto técnico evaluado, es decir, por debajo de los $2. Pero considerando la data que tenemos de meses anteriores, podemos identificar que tiene resistencia fuerte sobre los $2.05, $2.05 efectivamente, no solo del mes de abril del año 2022, sino también de febrero del 2022, donde tiene esa área de resistencia, con zonas incluso mucho más altas de los $2.97. Pero esta acción se podría considerar positiva, ya que está por encima de este punto de técnico del mes de mayo del año pasado, considerándose que está en una zona de breakout. Graficando la línea del $1.60, está por encima de esa zona. En todo caso, podría producirse un rebote si es que la acción empieza a descender al área del $1.60 para volver a subir, ya que sería un deep buy bien formado. En todo caso, la acción tiene más posibilidades de crecer debido a su breakout, considerando ya el punto técnico primero de los $2, un punto técnico un tanto peligroso porque ya ha sido tocado varias veces y no se está formando una dirección definida. Pero un punto más seguro sería la zona de los $2.50 para participar en un breakout sólido que dispare a la acción en crecimiento en los próximos días, incluso a partir del día de mañana. Veamos qué es lo que se forma. Y si es que la acción empieza ya a tocar este punto inferior, se podría considerar que una caída ya sería un breakdown, donde también podemos encontrar participación, considerando que esta acción tiene soporte previo sobre los 82 centavos, es decir, una caída fuerte que se produciría más o menos por 80 centavos de ganancia por acción. En todo caso, pero antes de pasar a la siguiente, indicamos que esta acción tiene más posibilidades de crecer a volver a caer, aunque está ligeramente más cerca de su punto técnico de soporte, del primer punto técnico de soporte, que del punto de resistencia, pero está en este momento, considerando la data anterior, sobre la zona del $1.60, es decir, está en territorio positivo para seguir creciendo. La siguiente acción de nuestra lista, SLQT. Y rápidamente identificamos sobre esta acción un breakout que está sobre la zona del $1.20
22 centavos. En todo caso vamos a ponerla sobre la zona del dólar con 20 centavos. Veamos dónde ocurre el breakout. Efectivamente sobre la zona de 20, un dólar con 20 centavos, que coincide perfectamente. Podemos ver que trata de romper esa zona en un inicio, no se puede romper en una segunda oportunidad, no se puede, recién en una tercera se produce la ruptura y el rebote coincide perfectamente con esa zona, la zona del dólar con 20 centavos. En todo caso, el breakout ocurrió en esa misma zona, y si es que no se pudo atrapar el breakout en esa zona, tenemos el rebote sólido que fue desde el dólar con 20 centavos hasta su punto más alto, dólar con 52 centavos, es decir, una ganancia de 30 centavos por acción en un tiempo que va desde, veamos, aproximadamente un poco más de 2 horas y media, 40 minutos, un poco más de 2 horas y 40 minutos que duró el breakout, ya para volverse plana la acción. En todo caso, la acción tendría que volver a este punto para considerar un rebote, es decir, un deep buy que haga rebotar nuevamente a la acción, como lo hizo cuando tocó este punto técnico pasada las 11 de la mañana. El breakout sí tuvo duración y tuvo volatilidad. Como vemos, subió en un inicio hasta el dólar con 40 centavos y en un segundo inicio hasta la zona del dólar con 52 centavos. Considerando actividad de meses pasados, vemos que esta acción ha pasado de valer 86 centavos. El día de hoy comenzó valiendo prácticamente un dólar con 9 centavos, efectivamente un dólar con 9 centavos. Y acaba de ocurrir un breakout. Sí, la acción está en breakout considerando meses anteriores. El breakout, vamos a graficarlo bien, está sobre los 95 centavos, como podemos ver, 96 centavos, poco más abajo, sobre los 95 centavos, 93 centavos, pero siendo conservadores, vamos a ponerlo sobre los 95 centavos para dejar una cifra más amigable con a considerar una participación. 95 centavos comenzó muy por encima de ese rango, de esa cifra. Comenzó sobre el dólar con 8 centavos. En todo caso está en un breakout muy sólido, pero vemos que rápidamente tiene resistencia de septiembre del año pasado sobre el dólar con 61. En todo caso está en este momento en dólar con 47 centavos. Todavía tiene un techo de crecimiento de aproximadamente 13-14 centavos más si es que la acción decide crecer. Viendo lo que ha sucedido el día de hoy, ha terminado muy en positivo, ha pasado de valer un dólar con 4 centavos a estar en este momento dólar con 48 centavos. El techo que hemos visto todavía está un poco más arriba, dólar con 75 centavos es lo que dijimos, o verificando bien, dólar con 60 centavos, perdón, dólar con 60 centavos para considerar el próximo punto técnico. En todo caso, esta acción todavía tiene un poco de techo para seguir creciendo si es que los compradores siguen teniendo el control de la acción. Está muy en positivo. El día de mañana podría incluso comenzar en positivo, como comenzó el día de hoy, produciéndose un hueco o gap, como se determina en inglés, un gap positivo que dispare a la acción hasta el próximo punto técnico de dólar con 60 centavos. Está muy cerca. En todo caso, esta acción se la considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, y está con más posibilidades de crecer que de volver a caer. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo IBIO. Y lo que podemos ver de esta acción del día de hoy es que prácticamente ha tenido un periodo de inactividad desde 9:30 de la mañana hasta 11:30 de la mañana, que es donde empezó a crecer la acción, pasando de valer 97 centavos a llegar a picos de un dólar con 40 centavos. Terminó la acción en un dólar con 38 centavos. Ha tenido un crecimiento, pero el crecimiento sostenido que tuvo esta acción no llegó a formar algún punto técnico considerando solamente el gráfico de la acción, pero
verificando el gráfico de días anteriores, incluso de meses anteriores, podemos ver que esta acción está en una zona de breakout, es decir, está en positivo, considerando que ha roto la zona de los 86 centavos que se trató de romper desde diciembre del año pasado. Ahora en enero se trató de volver a romper. El día de ayer también se rompió. Veamos el día de ayer, la actividad del día de ayer. Como podemos ver, el día de ayer tuvo un crecimiento muy rápido, pero no duradero, hasta el dólar con 25 centavos. Pero ya la acción se mantuvo por encima de la zona del breakout, que como dijimos está sobre los 87, 85, 86 centavos. En todo caso, la acción volvió a romper, considerándose un breakout de segundo término sobre el dólar con 25 centavos. Vamos a graficarlo. Se trató de romper esa zona el día de ayer, no se pudo. El día de hoy sí se produjo ya la ruptura. Se trató de romper en un inicio, se trató de romper por segunda vez y se produce la ruptura para llegar la acción en este momento a valer $1.38, en su punto más alto $1.47. En todo caso, revisando, esta acción tiene más posibilidades de crecer, pero vemos que tiene resistencia fuerte sobre el $1.50, que es donde trató de llegar el día de hoy la acción. Dólar llegó hasta $1.47, esta puntita de acá más alta, $1.49. Está tratando de acariciar la zona del $1.50, que es su próximo punto técnico, pero viendo el crecimiento y considerando los dos breakouts, esta acción está con más posibilidades de volver a tocar este punto técnico. En todo caso, se tendría que confirmar bien una subida de al menos 5 a 10 centavos para que se confirme el breakout y tengamos una participación más sólida y más segura en esta acción que está en constante crecimiento. En todo caso, esta acción está muy en positivo, con posibilidades de seguir creciendo en los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo KPRX. Y vemos esta acción que ya este gráfico se nos hace conocido, donde las acciones crecen con un hueco desde el día anterior al día siguiente. Esta acción, como vemos, ha pasado de valer $3.23 a valer el día de hoy $5.36, pero no pueden sostener su ganancia, y la cual les hace entrar en un terreno muy en negativo desde los $3, en el caso de esta acción, desde la zona de los $5.50 para llegar a valer en su parte más baja la zona de los $4.37 por una caída de $1.20 que ha perdido, es decir, no ha sostenido su ganancia. En este momento la acción se encuentra en $4.54 y verificando la oportunidad rápidamente nos damos cuenta de este breakdown que ocurrió sobre los $5, que fue la zona de participación. Incluso se pudo participar peligrosamente de este rebote, sí, pero era un poco más inseguro. Preferiríamos que la acción trate de llegar hasta los $5 para participar del rebote inverso, pero tuvimos el breakdown sólido que se formó en esta caída, como podemos ver, que fue desde los $5 en su primera vela hasta los $4.81, de ahí para participar en una caída hasta los $4.36, con 38 centavos, con 40 centavos. En todo caso, una caída de 40 centavos por acción en el rango de 1 hora con 40 minutos aproximadamente, desde las 11 hasta las 12:40, una caída sólida. La acción, como vemos, como indicamos, trató de volver a subir, pero no pudo volver a tocar este punto técnico, y la acción prácticamente estuvo por debajo del área de previo soporte y en este momento resistencia, la cual la posiciona en un territorio negativo, considerando que esta acción tiene más posibilidades de caer que de volver a subir. El punto técnico a considerar sería $4.37, verificando la actividad de meses anteriores. Vemos que efectivamente, en todo caso, la acción se encuentra en breakout. Sí, podemos decir que se encuentra en breakout, ya que se trató de romper esta zona en un inicio, no se produjo la ruptura.
se produjo el día de hoy, pero la acción ha estado muy en negativo el día de hoy. En todo caso, habría que evaluar concienzudamente esta zona de los 4 dólares con 60 centavos, 4 dólares con 65 centavos, ya que se puede producir un rebote importante sobre esta zona. Está muy cerca, como pueden ver, de su punto técnico, considerando meses anteriores. En todo caso, esta acción está neutral, se la puede considerar un tanto neutral, ya que está en territorio ligeramente positivo, pero puede rebotar si es que los compradores el día de mañana empiezan a tomar un poco de control de esta acción, considerando el crecimiento del día de hoy. Podría decir que se puede rebotar, pero encontrando ya cierta resistencia rápidamente sobre los 5 dólares. Es decir, esta acción se encuentra neutral, ya que puede subir y volver a rebotar positivamente. Pero en todo caso tenemos las dos armas listas. Nosotros tenemos las dos armas listas, y si es que la acción empieza a caer, consideramos este punto técnico 4 dólares con 40 centavos. Y si es que la acción empieza a crecer, consideramos los 5 dólares como un punto seguro, es decir, tiene que pasar los 5 dólares para nosotros considerar una participación de compra que pueda hacer crecer la acción hasta su próximo punto técnico de 5 dólares con 60 centavos, como podemos ver del día de hoy a inicio de la jornada, 9:30 de la mañana, 5 dólares con 60 centavos. Pasamos a la siguiente de nuestra lista, que tiene por símbolo ZH. Y vemos que esta acción ha tenido un crecimiento sostenido. Se produce un breakout a ojo cerrado. Comenzó la acción valiendo $1.42. Siguió el crecimiento en $1.48 para terminar la acción valiendo $1.88. Rápidamente graficamos la zona del breakout, $1.70, para tener un punto más preciso y más exacto. La acción ya no retornó al punto técnico, pero sí nos ofreció un breakout sólido, ya que se forma el triángulo alcista, como pueden ver, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 del día, es decir, 2 horas de formación alcista. Y el breakout ocurrió desde $1.70 hasta su punto más alto, el $1.90, es decir, 20 centavos de ganancia por acción. E incluso estas pequeñas rupturas por esta zona ya se podría decir que el breakout está confirmado, el $1.75, y la acción siguió creciendo, incluso para participaciones más conservadoras, por una ganancia de 15 centavos por acción. Lo que nos interesaría en todo caso es que vuelva a caer esta zona y rebote sobre esta zona del $1.70, o siga creciendo y vuelva a romper este punto técnico que se está formando, $1.90, para considerar una participación importante. Lo que podemos ver es que esta acción está tratando de llegar a su punto técnico de justo de enero de este año, $1.90. Trató de superar esa zona en enero de este año, no pudo superar esta zona, y tiene incluso una resistencia más alta de junio del año pasado sobre los $2.10, $2.11. En todo caso, si es que supera la zona del $1.90, rápidamente va a encontrar resistencia en la zona del $1.10. Un rango de crecimiento de 20 centavos por acción que puede tener esta acción en los próximos días. En todo caso, esta acción está muy en positivo, por lo que se le considera inocente hasta que se demuestre lo contrario. Puede seguir creciendo. Tendría que romper la zona del $1.90 para considerar una participación. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo IVDA, y esta es una ya conocida nuestra de días anteriores. Vamos a ver el comportamiento de esta acción. Rápidamente podemos ver un breakout que ocurrió sobre este punto de acá, donde ocurrió el rebote, incluso un poco más alto para ser conservadores, $1.70, precisamente un punto más preciso, un número más seguro, un número más exacto, $1.70. Pero viendo la actividad de meses anteriores, podemos ver que esta acción está tratando de romper
está tratando de romper un punto técnico ya más alto, considerando la actividad de agosto del año pasado, donde trató de llegar hacia la zona de los 2 dólares con 15 centavos, donde también está encontrando resistencia desde en el mes de abril del año pasado, 2 dólares con 15 centavos, 2 dólares con 10 centavos. Ya la acción viene creciendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días consecutivos. Veamos el crecimiento de esta acción verificando los días anteriores y podemos ver el crecimiento prácticamente desde el día 30 de enero para estar teniendo breakouts importantes, de repente en menor volumen, pero se produce, por ejemplo, un deep buy en esta zona de acá, podemos ver sobre la zona del dólar con 10 centavos, se produce un deep buy multidiario que hace rebotar a la acción desde la zona del dólar con 10 a pasar incluso hasta los 2 dólares con 10, es decir, una ganancia de $1 en el rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, que ya va tentando, ahora como podemos ver, está tentando esta zona de los 2 dólares con 15, 2 dólares con 20 centavos, pero la actividad, la oportunidad que nos ofreció estrictamente el día de hoy esta acción, indicamos que el breakout se produjo en la zona del dólar con 70 centavos, que es donde rebotó, incluso por segunda vez, como podemos ver, trató de romper esta zona en un inicio justo pasada las 10 de la mañana, no se produjo la ruptura, una tercera vez, una cuarta vez, donde ya se produjo la ruptura, incluso se produce el triángulo alcista, como podemos ver, y es en el vértice donde se produce la ruptura para catapultar, para hacer crecer esta acción desde el dólar con 70 hasta la zona de los 2 dólares con 17 centavos, es decir, casi una ganancia de 50 centavos por acción, un poco menos de 50 centavos por acción, en un rango muy corto, como pueden ver, un rango de 11 minutos, 14 minutos, pero si es que no pudimos atrapar este breakout, tuvimos el rebote sobre ese mismo punto dólar con 70 centavos para volver a subir hasta la zona de los 2 dólares con 14, incluso ofreciendo una segunda oportunidad si es que no se pudo atrapar este rebote, otro segundo rebote en esa misma zona dólar con 70, un poco más alto dólar con 71 hasta los 2 dólares con 10 centavos, que es donde finalizó la acción por haber crecido y sostenerse su crecimiento, que va desde el dólar con 27 hasta los 2 dólares con 10. Esta acción está muy en positivo, tendría que romper el punto técnico de los 2 dólares con 20 centavos, ya un punto más conservador para los próximos días, si es que, o incluso a partir del día de mañana, para que siga creciendo la acción y rompa estos dos puntos técnicos de acá del mes de junio del año pasado y del mes de agosto también del año pasado, donde trató de romper esta zona. Un poco más alto, en todo caso vamos a poner 2 dólares con 20 centavos, tendría que romper esta zona de acá para que la acción vuelva a entrar en breakout, ya no sería multidiario, sería multimensual, y vemos que ha tenido una caída importante en abril del año pasado, podría recuperarse y crecer y volver hasta donde comenzó la caída, la zona de los 7 dólares, es decir, esta acción tiene un techo muy alto, tendría que pasar este punto también de los 3 dólares con 78 centavos, una resistencia previa. En todo caso, esta acción está en positivo hasta que se demuestre lo contrario, tendría que romper este punto de acá, 2 dólares con 20 centavos, para considerar una participación el día de mañana. Muy en positivo esta acción. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo LUCY. Vemos que esta acción, considerando actividad del día de ayer, rápidamente vemos, ya dijimos que esta acción la teníamos en nuestra lista, vemos que considerando la acción del día, la actividad del día 2 de febrero, indicamos que esta acción estaba muy en negativo, ya que había tenido un crecimiento no sostenido, incluso llegando a la zona de los 5 dólares, pero debido a esta caída, esta acción estaba en negativo. La acción se mantuvo en un territorio plano, no tuvo ni crecidas ni subidas del día 3,
El día 4 tuvo un pequeño despunte que no sostenido tampoco, no duradero, que la llevó hasta los 3 dólares con 10 centavos. El día de hoy rompió esa zona de los 3 dólares con 10 centavos, como podemos ver. Incluso al inicio de la jornada se rompió esa zona de punto técnico. La acción creció, sí, pero no creció, no pudo sostener su ganancia. Tenemos, digamos, actividades muy peligrosas a participar. Se pudo participar de este breakout 3 dólares con 25 centavos hasta llegar a la zona de los 3 dólares con 91 centavos. No recomendamos participar en el rango horario de 9 y media de la mañana, incluso hasta 10 y media de la mañana, ya que es un rango muy volátil, muy especulativo, donde no se diferencia alguna tendencia. Donde sí podemos participar en esta acción, donde sí pudimos participar en esta acción, fue en el breakdown. Como podemos ver, indicamos que no pudo sostener sus ganancias. Se trata de romper la zona de los 3 dólares con 25 centavos. No se puede, no se produce la ruptura inferior. Podemos ver que trata de romperse en un inicio, no se produce. A la segunda sí se produjo la ruptura, que fue desde los 3 dólares con 25 hasta los 2 dólares con 89 centavos, es decir, una ganancia de 35 centavos por acción en el rango de prácticamente, veamos, 46 minutos que duró la caída de esta acción. Se produce una vela muy negativa sobre justo antes de las 12, que hace caer a la acción desde los 3 dólares con 25 hasta los 3 dólares con 8 centavos, pero de ahí todavía hay un margen de ganancia hasta los 2 dólares con 88 centavos. La acción incluso vuelve a testear esa zona, este punto técnico, y ya para finalizar la jornada también se produce el rebote inverso que hace caer a la acción hasta la zona de los 3 dólares con 10 centavos para otra oportunidad de participar en esta acción. 3 dólares con 25, como podemos ver, hasta los 3 dólares con 10 centavos. Una caída de 15 centavos que representó una ganancia también de 15 centavos por acción, considerándose la venta en corto. En todo caso, por la actividad que presentó esta acción el día de hoy, tiene más posibilidades de caer que de volver a subir. Y vemos que su punto técnico próximo sería este de acá, 2 dólares con 90 centavos, que coincide perfectamente con el día de ayer, que es donde trató de llegar a ese punto, 2 dólares con 90 centavos. Tendría que romper esta zona para considerar una participación de manera negativa, una participación en venta en corto que nos podría dar algunas ganancias. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo CDIO. Y vemos que esta acción, en todo caso vamos a comenzar analizando el periodo mensual. Vemos que esta acción ha tenido 2 días ya de crecimiento, incluso 4 días de crecimiento sostenido, pasando desde el dólar con 6 centavos a valer en este momento 2 dólares con 27 centavos. Está en su punto técnico de 2 dólares con 30 centavos, considerando la actividad de noviembre del año pasado, de diciembre del año pasado, incluso un tanto con una zona de resistencia un tanto más alta de 2 dólares con 50 centavos, específicamente del día 21 de noviembre del año pasado. Tendría que romper esta zona para que se produzca un breakout de periodo anual, de consistencia mensual, de periodo mensual, considerando que ya sería el tercer mes, cuarto mes, que trataría de romper este punto de 2 dólares con 50 centavos. En todo caso, para esta acción, viendo el crecimiento de los últimos 3-4 días, definitivamente ha podido ofrecer alguna oportunidad. Lo que vemos del día de hoy es donde se evidencia un breakout, a pesar de que no ha tenido mucha actividad al inicio de la jornada. Vemos que se produce un breakout sobre la zona del dólar con 70 centavos, que es donde
Se trata de romper al inicio de la jornada, no se produce la ruptura, se trata de romper una segunda y en una tercera ya se produce la ruptura, que va desde el dólar con 70 centavos hasta los 2 dólares con 21 centavos, una ganancia un poco violenta de 50 centavos por acción aproximadamente, pero considerando actividad de días anteriores, del día de ayer, vemos que encontró rápidamente resistencia sobre la zona de los 2 dólares con 25, considerando esta actividad del día de ayer desde las 12 hasta las 2:30. La acción en todo caso tendría que volver a subir a los 2 dólares con 50 centavos para que se considere para que suba y se considere un breakout positivo de manera multidiaria, pero ya considerando puntos técnicos más conservadores, más altos, 3 dólares con 28 centavos, es decir, tiene un techo todavía muy grande, lo que nos representa una oportunidad de prácticamente 80 centavos por acción si es que la acción decide crecer o si es que la acción sigue siendo controlada por los compradores. En todo caso, esta acción tiene posibilidades de crecer el día de mañana, evaluando los puntos ya indicados, 2 dólares con 50 centavos y un punto más alto de los 3 dólares con 30 centavos para considerarse una participación ya más conservadora. En todo caso, esta es la lista del día de hoy. Tenemos una lista de 9 acciones que podrían ofrecer ganancias el día de mañana y permitir ampliar nuestro capital, que es lo que queremos en este negocio de la bolsa de valores. Eso ha sido la revisión del día de hoy. Que tengan muy buenas noches.